José Blanco, conocido como Pepe Blanco o Pepín el de la Luz, nació en Aveno, un pueblo de la parroquia de San Martino de Vega de Poja, en 1917 y sin duda es uno de los referentes de la gaita asturiana. Hijo de Belarmina Alonso García y Pepe Blanco Fonseca, gaitero entonces muy conocido en el concejo de Siero, Pepín enseguida sintió correr por sus venas el impulso de la música asturiana. Comenzó como tamboritero y pronto destacó en la música, ganando ya de niño un concurso popular en Nava, pero sin duda la pasión de su vida sería la gaita. Al principio cogía a escondidas la gaita de su padre y aprendía a tocar como aprendían los gaiteros de entonces, de oído y viendo a otros gaiteros tocar. Al ver la pasión que tenía por el instrumento, su abuelo Celedonio le compró su primera gaita y pronto Pepín ya era conocido y reclamado para amenizar las fiestas de los alrededores, tocando piezas tan conocidas y entrañables como En Oviedo no me caso, Oigo sonar una gaita, Asturias de mis amores, La Virgen de Covadonga y otras muchas que nunca olvidaremos. En la vida de Pepe Blanco como gaitero se pueden diferenciar dos etapas. En el primer periodo, hasta los años 40, Pepe es el gaitero rural, imprescindible en las esfollazas, animador de las romerías, acompañante del culto en las misas de los pueblos de su concejo de Siero. El segundo periodo corresponde cuando se traslada a Gijón, por motivos laborales, bien formando pareja con el tamboritero Belarmino Viña, bien como acompañante del grupo Jovellanos. Pepe Blanco será una presencia constante en las fiestas asturianas, desde la regalina en Cadavedo al descenso del Sella, desde las reuniones dominicales en el pueblo de Asturias hasta las más diversas romerías de Prau. Sin duda, un excelente embajador del folclore asturiano, llevó su música a más de 20 países del mundo entero, donde cientos de asturianos, lejos de su patria, se emocionaban cuando oían esa peculiar forma de tocar la gaita que tenía Pepe Blanco, con ese vibrato continuo que también hacía vibrar los corazones de todo el que le escuchaba. Uno de sus más notables reconocimientos le llegó en 1963, cuando el Ayuntamiento de Gijón le nombra gaitero mayor. Maestro de una generación de gaiteros, también es destacado tamboritero. Ese instrumento que le acompañó los primeros años de su vida será el que le acompañe también los últimos, cuando ya le costaba por la edad tocar su amada gaita. Dedicó además esos últimos años a impartir clases y a trasladar su saber de forma altruista a las nuevas generaciones. Sirva este homenaje como un pequeño recuerdo más de todos esos asturianos que debemos estar tremendamente agradecidos a Pepe Blanco por todo lo que nos dio, las veces que nos hizo reír y también las que nos hizo llorar de emoción. Pero que no sea este un homenaje triste, porque de Pepe siempre nos quedará su recuerdo y sobre todo, su música.